la diferencia entre el fuego de la tentación y el fuego de la prueba. Amén. Diga conmigo, la diferencia entre el fuego de la tentación y el fuego de la prueba. La palabra de Dios, si me ponen ahí el verso 6, en Primera de Pedro, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas. ¿En cuántas pruebas? ¿En cuántas pruebas, perdón? Si usted dice: pastor, mire, yo tengo así, pero un chorrononal de pruebas. Bueno, pues es que ahí dice Primera de Pedro, ¿verdad? Que usted va a tener diversas pruebas. Porque hay hermanos que dicen: mire, no solo tengo prueba en una cosa, es en otra, y en otra, y en otra, y en otra, y en otra. La bendición de esto está al principio, antes del pasaje, cuando dice que es por un poco de tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Por un poco de tiempo. Siempre le he dicho que el cristiano, con su actitud, buena o mala, alarga o acorta el tiempo de la prueba. Dios te manda una prueba y tú reaccionas mal, dejas de creerle a Él, quieres solucionar las cosas en tus fuerzas. La prueba de un día se te puede hacer de una semana. La prueba de una semana se te puede hacer de un mes. La prueba de muy poco tiempo se te puede hacer de años. A los judíos solo les tocaba 2 meses cruzar caminando desde Egipto hasta la tierra prometida, y se tardaron 40 años. Cada vez que Dios probaba la actitud, el corazón de ellos, ellos tenían una mala actitud para con Dios. Ellos eran desobedientes, eran rebeldes para con Dios. Entonces los mandaban a dar otra vuelta al desierto, y otra vuelta al desierto, y otra vuelta, y ahí estuvieron 40 años hasta que se perdió toda esa generación. Y una generación nueva fue la que tuvo que entrar en la bendición de Dios. No la generación rebelde. Si tú en tu casa, tú como padre, tú como hijo, eres una generación y eres una generación que no obedece a Dios, con todo el dolor de mi alma se lo digo, se puede perder tu generación si no tomas hoy la decisión de cambiar tu actitud. Más teniendo una actitud mala con Dios delante de las pruebas. Ahorita vamos a ver eso, porque hay mucha gente que culpa a Dios de sus pruebas, culpa a Dios de sus problemas, culpa a Dios de todo. Amén. Dice la palabra de Dios que el Señor desea probarnos si es necesario. Subraye, por favor, esas 3 palabras ahí en su Biblia. Mire, qué bendición que es entender esto. Dios me va a afligir si es necesario. ¿Si es qué? Pastor, ¿por qué tuve que pasar por esto? Ahí está la respuesta, mire. Porque lo necesitabas. Aunque no digan amén. Es que a nadie le gusta decir amén a las pruebas, ¿verdad? A nadie le gusta decir: sí, amén, aleluya, que me echen una prueba que yo necesito. Nadie quiere eso. Pero dice la Biblia ahí, ¿verdad? Vas a pasar por diversas pruebas si es necesario. Si tú no la necesitas, pues no vas a tener ningún problema ahí. Pero si tú necesitas una prueba, vas a pasar por ahí. Pastor, ¿y no podemos así encontrar un atajo, un camino más fácil? No, porque es necesario. Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos, sino lo que necesitamos. ¿Cuántos decimos amén a eso? Entonces Dios nos va a pasar por ese tiempo de prueba. Dice ahí el verso 7 que nuestra vida va a ser probada como es probada el oro. Mire, fíjese que leía nuestra hermana Norma, ¿verdad? Que trabaja con el oro. Ella no me dejará mentiroso. Leía que hay varios tipos, ¿verdad? De quilataje en el oro, y que de acuerdo, ¿verdad? El tiempo que pasa en el fuego, es el quilataje que tiene, y a veces hay el oro más barato o más chafa, para que me pueda entender, más corriente, que está mezclado con otros materiales, es el oro de 8 quilates. ¿Sí? ¿Sí estoy bien? El oro de 8 quilates. Así el calidad es de 24 quilates. Amén. Entonces si usted dice: traigo una cadena de 24 quilates, usted está en calidad. Amén. Pero si usted dice: traigo una cadena, un anillo de 8 quilates, pues no le sorprenda que se le ponga todo negro ahí el dedo, por el latón que tiene con el que lo mezclan. Ahora, arriba de los 24 quilates, el mejor oro, ¿verdad? Es el oro que convierten en lingotes. ¿Sí? ¿Estoy bien? Muy bien, póngame palomita ahí entonces. Ese es el mejor oro. Y ese es el oro que manejan las naciones, a través de las cuales respaldan la economía que ellos tengan. Amén. Pero ese oro
fue pasado por un fuego muy, muy, muy alto. Bastante, bastante alto. Y yo deseo no que usted llegue a ser un cristiano 24 quilates. Amén. Sino un cristiano lingote. Dígale al que está a su lado, tienes que ser un cristiano lingote. Entonces es importante que nosotros podamos aprender cuál es la diferencia entre un fuego. Hay fuegos de tentación y hay fuegos de prueba. El fuego de la tentación destruye si lo aceptas. El fuego de la prueba edifica si lo aceptas. ¿Sí me escuchó bien eso? El fuego de la tentación nunca te va a construir. Si tú dices, pastor, así me estoy quemando en el fuego de la tentación. Si tú le dices que sí, eso te va a destruir. Aunque no digan amén. Si tú dices que sí, ¿verdad, pastor? Mire, yo quiero amar a Dios, quiero obedecer a Dios. Dios me está metiendo en una prueba, pero yo no quiero entrarle a eso. Yo me resisto a eso. Entonces te estás perdiendo tu edificación. Por eso es que hay un montón de cristianos en su vida detenida, estancados, en una vida cristiana mediocre. Aunque suene feíta y fuerte la palabra, una vida cristiana media. Llevas 5 años, 10 años conociendo de Cristo y no has querido crecer porque te niegas al fuego de la prueba. Cuando Él te va a meter a una prueba, dices, no, mejor así, aquí, de lejitos. Si tú aceptas el fuego de la prueba, te va a edificar y vas a poder crecer y ser un mejor cristiano. Yo pensé que aquí todos iban a tirar las Biblias al aire así a celebrar. Entonces usted debe de aceptarlo. Si tú aceptas, nadie lo pone a la fuerza. Si tú aceptas el fuego de la tentación, te vas a ir destruyendo tú solito. Tú solita. Vas a destruir tu hogar. Tú tienes el deseo de construir un hogar. Es que mire, es que nadie quiere lo malo para su familia. Pero cuando le dices que sea la tentación, lo único que estás haciendo es abriéndole la puerta a la ruina, a lo malo, a la decadencia. Las tentaciones, ahorita lo vamos a ver, vienen de parte del diablo. El diablo no tiene la habilidad de edificar ni de construir absolutamente nada. Entonces tú no puedes decir, se me hace que voy a ser el hombre más exitoso si digo que sí a esta tentación. Que me va a ir bien en mi matrimonio si digo que sí a esta tentación. Tienes que aprender a decir no a la tentación y sí a la prueba. Amén. La voluntad de Dios es el fuego de la prueba. La voluntad de Satanás es el fuego de la tentación. Nadie se libra de la tentación y del fuego de la prueba. Nuestro Señor Jesús fue tentado y pasó ese fuego. Amén. Cuando a Jesús lo fueron a tentar, Él no aceptó nada de eso. Él no dijo que sí a nada de eso. Él sabía que el Padre se lo iba a dar. Diga conmigo, el Padre me lo va a dar. Entonces, ¿qué es lo que te dice Satanás? Todavía no es el tiempo donde Dios te va a dar una esposa y Satanás te dice, mira, pues allá hay una. ¿Cómo ves si la agarras? Pues éntrale, está dispuesta y tú le gustas. Tú estás bien feo, pero le gustas. El diablo te va a dar algo que Dios tiene para ti fuera de tiempo. Amén. Y entonces ahí andas viviendo una vida en pareja, no en matrimonio, fuera del tiempo de Dios. Y dices, ¿y ahora qué hago? Usted debe decirle no al fuego de la tentación. Amén. Todo lo que el diablo le ofreció a Satanás, Dios se lo dio a él. Pero a través de un fuego de prueba. Y fue bendición. Y fue bendición. Amén. Fue bendición. Tú dices, yo tuve que pasar por muchas pruebas para obtener lo que hoy tengo. Y es que por eso insisto. Porque hay gente que está en un fuego de la tentación y dice, el Señor me tiene en esta prueba. No. Tus sinvergüenzadas te tienen en esa tentación. Aunque no digan amén. Entonces es importante que nosotros podamos entender, ¿verdad? Dice la Biblia que en el desierto Jesús fue tentado y en el Getsemaní Jesús fue probado. Estaba Jesús ahí en el Getsemaní, ¿verdad? Dijo, Señor, ¿es posible que pase sobre mí esta copa, esta prueba? Y la respuesta de Dios fue, no, la tienes que tomar. Entonces Él dijo que se haga tu voluntad. Y si usted le dice, Señor, ¿es posible que yo no padezca esta enfermedad? Que yo no tenga este problema. Y si el Señor te dice, sí, es necesario. Entonces usted diga, Señor, que sea tu voluntad. Pero insisto, entienda la diferencia. Porque si usted le está pidiendo a Dios que se haga la voluntad de una tentación, no, pues no funciona así. Amén.
Ahí no es Dios el que te va a decir amén. El que te va a contestar amén es el diablo. Entonces, decir, escuché la voz de Dios, así media ronca, olía a azufre, pero creo que era la voz de Dios. No, amén. Tenemos que aprender a saber la diferencia entre el fuego de la tentación y el fuego de la prueba. Por eso es importante, ¿verdad?, que usted tome nota de lo que vamos a decir, porque esto le va a servir. Usted tiene que hacerse la costumbre de traer su cuaderno y tomar notas. No sea de los cristianos que confían en su mente y no se acuerdan ahorita de qué fue lo que desayunaron hace 2 horas atrás. Número 1, la fe se prueba con fuego. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿El fin de qué? El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Velad en qué? En los momentos donde todo está tranquilo en nuestra vida, es muy fácil decir y declarar, tenemos fe. Tenemos fe. Estamos cantando, estamos danzando, estamos alabando al Señor y decimos, ¿cuántos tienen fe? Y usted dice, sí, amén. Y hasta se pone a bailar ahí en trenecito, ¿verdad? Y la montaña se moverá. Y hasta con ritmo y usted, amén. Y si tuviera fe, y usted grita como un grano de mostaza. Y la montaña se moverá. Y cuando viene la prueba, se te olvida el bailecito y la fe y la montaña y todo. Es ahí donde tú necesitas, ¿verdad?, dejar que tu fe pase por ese fuego de prueba. Porque dice la Biblia que ahí tu fe se va a hacer mayor. Tu fe va a ser más grande. Amén. En los momentos difíciles, en los momentos de prueba, de dificultad, ahí es donde Dios quiere hacer tu fe mayor. Ahí es donde Dios quiere que tu fe crezca. Ahí es donde Dios necesita. Dios sabe lo que viene para ti por delante. ¿Cuántos decimos amén? Él tiene control de nuestra vida. Por eso Él sabe qué es lo que necesitas para poder recibir lo que viene por delante. Y a lo mejor usted hoy está, ¿verdad? Dice, yo ya no puedo con todos estos problemas y con estas pruebas en mi vida. Yo creo que lo mejor es renunciar. Yo creo que lo mejor es abandonar este hogar, este matrimonio, abandonar estos hijos. Yo creo que lo mejor es abandonar este trabajo. Yo creo que lo mejor es dejar de venir a la iglesia porque ya no sé qué hacer con tanto problema. Ya no puedo con tanta dificultad. Y no te das cuenta que tu fe está siendo pulida como es pulido el oro. Tu fe es preciada, es preciosa. Y de ahí se va a tomar Dios para hacer milagros grandes en tu vida. Amén. Estás pasando por muchas dificultades, quiero decirte que son necesarias. Y si usted dice, ¿por qué? ¿Para qué estoy pasando por todo esto? Es necesario. Es necesario. Cuando tú estés ahí en medio de las dificultades de las pruebas, recuerda que es necesario. Recuerda que necesitas pasar por todo eso. Amén. Aunque a lo mejor duela, aunque a lo mejor sea muy doloroso, haya mucho sufrimiento, haya muchas lágrimas, haya muchas dificultades, es necesario. Amada iglesia, es necesario que pasemos por diversas pruebas para que ahí Dios fortalezca nuestra fe. Cristo no viene por una iglesia débil en fe. Cristo viene por una iglesia fuerte en la fe. En estos últimos tiempos, la gente que va a caer en la apostasía, ¿verdad?, es gente que tiene una fe débil y que va a ser fácil de engañar. Pero usted y yo tenemos que dejar que el Señor desarrolle nuestra fe y que podamos tener una fe fuerte. Amén. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta de la fe que tú tienes en medio de lo que no se ve, en medio de lo que no se espera, en medio de lo que no parece? Ahí es cuando Dios, ¿verdad?, va a poner a prueba nuestra fe. ¿Cuántos decimos amén a eso? Entonces, si en medio de las dificultades tú sigues alabando a Dios, tú sigues confiando en Dios, ¿verdad?, tú sigues poniendo tu fe en Él, tú sigues creyéndole a Él, te estás dando cuenta que tu fe es fuerte. Amén. Tú dices, tengo muchas pruebas, pero eso no me quitan las ganas de orar, eso no me quitan las ganas de buscar de Dios. Te estás dando cuenta que tu fe es fuerte. Y fue necesario lo que tuviste que pasar para que ahora tengas esa fe fuerte. Amén. Antes al primer problema salías huyendo. Ahora te pasan pruebas y pruebas y pruebas y permaneces. Y no renuncias y sigues adelante porque tu fe ha sido probada. Y el día de hoy tienes una fe más fuerte que antes. Amén. Entonces era necesario que pasaras por todo lo que has pasado para ser el cristiano que Dios quiere. Amén. Muchos, diga conmigo, aquí no hay ninguno.
No, pero así convénzame, aquí no hay ninguno, diga. Muchos le tienen más miedo al fuego de la prueba que al fuego de la tentación. Ven venir una tentación y hasta se sonríen y se saborean, ¿verdad? Ñaca, ñaca, dicen, ¿verdad? Ven venir una prueba y dicen, Señor, socórreme. Y Dios dice, ¿cuál socórreme? Y pum, lo avienta la prueba para que se le quite. Amén. No le tengamos más miedo a la prueba que a la tentación. La Biblia dice, ahorita lo vamos a ver, dice, huye de las tentaciones. No se haga el fuerte, ni el valiente delante de la tentación. Amén. Si usted dice, yo soy muy débil, ¿verdad? Delante de esta tentación, entonces no se haga el valiente ni se pare delante de ella. Es que ahora sí la voy a vencer. No, la palabra de Dios es clara. Huye de la tentación. ¿Sabe por qué? Porque la tentación va enfocada a una debilidad que tú tienes. ¿La tentación va enfocada a qué? A una debilidad que tú tienes. Entonces, cuando tú, ¿verdad? Buscas al Señor, cuando tú buscas al Señor de todo corazón, sabes cuando Él te está sometiendo a prueba y recibes la prueba sabiendo que Dios va a estar ahí. Aparentemente, la tentación siempre se presenta como algo muy agradable. Como algo muy agradable. Nunca va a venir, ¿verdad? Una tentación, nunca va a venir una tentación de alcoholismo, ¿verdad? Con una imagen y una portada de cirrosis. Nunca va a venir la tentación de alcoholismo, ¿verdad? Con una imagen de cirrosis. Va a decir, mira, si te tomas esta cerveza, te vas a morir de cirrosis. Así se te van a pudrir los órganos por dentro. Nunca va a aparecer eso. Amén. Va a aparecerte una cerveza heladita, ¿verdad? Con una güera en bikini ahí al lado. Y usted va a decir, aleluyita. ¿Qué aleluyita ni qué nada? Amén. Reprenda eso. La tentación siempre viene disfrazada, viene vestida como ángel de luz para que tú pienses y tú creas que ahí está tu diversión, que ahí está lo que necesitas tú para disfrutarla y para pasarla bien. Y no es así. Amén. El final, ¿verdad?, de la tentación siempre va a ser perdición. Amén. Número 2, soportando la tentación. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12 y 13. Mire este pasaje, le aseguro que lo va a bendecir mucho. Acompáñeme a su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Fíjese que una vez conocí, ¿verdad?, un cristiano que decía, ¿sabe qué, hermano? Yo no tengo tentaciones. Yo dije, pues usted es un marciano, ¿verdad? Si no tiene tentación, entonces no es de este planeta, ¿verdad? Y otro que decía, yo no tengo pecado. Dije, ¿este qué hace aquí? Se cayó del cielo este querubín que dice que no tiene pecados. Todos tenemos pecados, amén. Y dice la palabra, el que piensa, diga conmigo el que piensa. Mire, el que está firme no cae, pero el que se cree, el que piensa, el que se convence, que dice, no, yo santo, aleluya, 4 veces santo y no sé qué tan, no, el que piensa que está firme, dice ahí, ¿verdad? Mire que no caiga. O sea, el final del que se cree firme va a terminar siendo caída. Amén. Entonces, hay muchos cristianos, diga conmigo, aquí no hay ninguno. Y si hay uno ahorita lo liberamos. Pero hay muchos cristianos que fueron salvos por gracia y ahora quieren que la gente se salve por juicio. ¿Sí me entendió? Con ellos se tuvo gracia, con sus errores y sus pecados. Pero ellos no le perdonan el error a otro cristiano. Entonces no funciona así. Amén. Todos, diga conmigo todos. Todos somos salvos por gracia. Usted, yo, el que está adelante, el que está atrás, el que está al lado. Todos somos salvos por gracia. Y si Dios tuvo gracia con nosotros, también la va a tener con Él. También la va a tener con ella. No se enojen, ni se moleste. Amén. Ni se cargue. Todos somos salvos por gracia. Entonces dice el verso 13. No os ha sobrevenido ninguna. Diga conmigo ninguna. Ninguna tentación que no sea humana. Las tentaciones siempre van enfocadas a nuestra parte humana. No a tu parte espiritual. Van enfocadas a lo humano, a lo carnal, a lo que le gusta a tu carne. Nunca te van a tentar al espíritu. Amén. La Biblia dice, el espíritu siempre está puesto para la verdad.
pero la carne es débil. Entonces cuando el diablo ve una debilidad en ti, el diablo dice, aquí es donde lo vamos a tentar. Aquí es donde le vamos a robar la bendición, a robar la presencia de Dios, aquí. Y entonces Él te rodea de gente, ¿verdad?, que te va a tentar. Amén. ¿Usted le gusta así el chisme? Está estudiando un doctorado y maestría para chismólogo, pues el diablo le va a rodear de gente chismosa. Los más chismosos de la colonia van a llegar a tocarte la puerta para que tú empieces a chismear, aunque sean cristianos. Amén. Aunque sean líderes, van a decir, ¿qué cree que le voy a contar, hermanita? ¿Qué cree que me acabo de enterar? Mire, hay gente, ¿verdad?, que uno suena el teléfono, uno descuelga, ni le dicen buenas tardes, ni hola, ni nada. Desde que uno descuelga, escucha el otro lado. ¿A que no sabes quién se murió? Mire, cuélguele inmediatamente a esos hombres. ¿Verdad? Hay otros que por teléfono hasta el diablo llaman, ¿verdad? Don Diablo, dice. ¿A don Diablo? Entonces cuélguele a esos. Amén. No, pastores, que eso son, ¿verdad?, las buenas conversaciones. Me pica el oído por escuchar chisme. ¿Y a usted le parece eso muy sencillo, verdad? Muy algo insignificante. Pero recuerde que una gota vacía todo un tinaco, no importa el tamaño que tenga. No importa qué tan grande sea un tinaco. Si tiene una gota, se va a vaciar. Lentamente, pero se va a vaciar. Y así hay pecados que para ti son pequeños, son insignificantes, pero te están vaciando muy lentamente. Y no te das cuenta, piensas que todavía sigues siendo un cristiano bueno y consagrado. Te están vaciando lentamente por ese tipo de cosas. Entonces el diablo te va a tentar en lo que él sabe que tú eres débil. Amén. Dice ahí, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. El diablo le pide permiso a Dios para hacer algo en nuestra vida. Y el diablo sabe que tú no puedes con una tentación de nivel 10, para que me pueda entender. Dios le va a decir al diablo, no, eso no. Eso no. Señor, una de 9, no, tampoco. Y cuando tú puedes con una tentación nivel 6, Dios va a decir eso sí. Porque Él sabe que con eso puedes soportar. Dios sabe que tienes la fuerza para decir no. ¿Para decir cómo? Ay, pastores, que viera qué difícil que es así. No puedo decir que no. Yo quiero, pero no puedo. Intento, pero no puedo. Trato, pero no puedo. Deje de estar creyendo que no puede. Si estás siendo tentado en algo, Dios cree en ti. Dios cree que tú eres capaz de soportar eso. Por eso Él dice ahí, no te va a dejar ser tentado más de lo que tú puedes soportar. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces, pastor? Orar, ayunar, reprender. Mire, es que hay gente que ora y ayuna por las tentaciones. Huye de las tentaciones. La palabra de Dios es clara en eso y nos da una sola orden, un solo mandato, y es huir de las tentaciones. Amén. Huye de las tentaciones. Amén. Nunca usted crea que la voz que le diga a ver si es cierto que eres cristiano, haz tal cosa. Esa voz no viene de Dios. Esa voz fue la que el diablo le dijo a Jesús. Si es cierto que eres el Hijo de Dios, aviéntate. Si es cierto que eres el Hijo de Dios, que se convierta en pan. Y así de igual manera el diablo te va a decir a ti. Si es cierto que eres cristiano, a ver, haz esto. A ver, haz lo otro. A ver, permítete un poquito de pecado en esto. A ver, éntrale a esto. Dios nunca te va a decir si es cierto, porque Dios sabe quién tú eres. Amén, iglesia. Dios sabe quién nosotros somos. Entonces muchas veces pensamos que la tentación, ¿verdad?, es más fuerte que nosotros. Deje de pensar de esa manera. La tentación no es más fuerte que usted. No eres más débil que las tentaciones. Las tentaciones van enfocadas a tus debilidades. Pero Dios sabe que tienes la fortaleza para decir no a toda tentación. Amén. Las tentaciones nunca van a superar nuestras fuerzas. Dios siempre permite que las tentaciones vengan bajo las fuerzas que tenemos. Esfuércese y diga no a la tentación. Amén. Diciéndose, ¿verdad? Diciendo que no damos lugar a las cosas espirituales. El que está firme, dice aquí la palabra, ¿verdad?, no cae, pero el que piensa, ese es el que cae. Entonces, Dios, diga conmigo, Dios no hace seres débiles, porque somos hechos a la semejanza de Él. Y una, ¿verdad?, de las cualidades de Dios, de las características de Dios, es que Él es un Dios
poderoso. Nosotros no somos todopoderosos, nosotros tenemos poder de Dios. Amén. Él no hace seres débiles. Él te ha dado la fuerza para que digas que no a un vicio, ¿verdad? A una cerveza, a un cigarro, a un baile, a los vicios que tú todavía sigas sintiendo la tentación de ir. ¿Verdad? Usted dice, pastor, yo el domingo aquí alabo a Dios, pero en mi casa escucho música mundana. Dios te da la fuerza, el poder para que digas que no a eso. Pastor, yo aquí en la iglesia declaro palabras santas, pero allá en mi casa declaro palabras de maldición. Dios te ha dado la fuerza para que digas no a eso. Pero tú tienes que saber que estamos en una lucha espiritual donde el diablo va a querer hacerte caer. Amén. Hay días, ¿verdad?, donde Dios irrumpe tu sueño. Y esto póngame atención, ¿verdad?, mucho. Dios irrumpe tu sueño, te despierta en la madrugada y te dice que te levantes. Porque Él sabe lo que viene delante de ti. Lucas capítulo 22, versículo 46. Dice la palabra de Dios. Y le dijo, ¿por qué dormís? ¿Cómo le dijo? ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Si usted dice, pastor, estos días pasados me he estado levantando todos los días como relojito a las 2 de la mañana, a las 3 de la madrugada, a las 4, a las 5 de la madrugada. Hermano, ¿y qué hace? Pues me vuelvo a dormir. No, lo que Dios quiere es que ores, porque viene algo delante de ti, que tú no lo sabes, tú no lo conoces, viene un fuego. Pastor, es que se me va el sueño. No, Dios irrumpe tu sueño y Dios te despierta, te dice, levántate y ora, porque va a venir una tentación, va a venir una tentación. Amén. Piense bien en esto, que siempre, antes de que usted cayera en pecado, usted empezó a sentirse inquieto todas las noches, porque Dios sabía lo que venía a tu vida. Y Él quería que tú oraras, que lo buscaras a Él, que te metieras con Él, que te fortalecieras con Él, porque Él sabía lo que venía por delante. Y si usted dice, pastor, yo me levanto en las madrugadas, pero ya no oro. Como me levanto y se me va el sueño, pues le prendo a las noticias, le prendo a la televisión, a ver qué hay en televisión, a ver qué hay en esto, qué hay en lo otro, me pongo a escuchar música. Dios no te levanta para que veas televisión. Dios te levanta para que ores. Y no necesitas estar 4 horas ahí orando. 5 minutos que ores tú bien orados. Que te metas con Dios. Y vas a ver con la fortaleza que te vas a levantar de ahí. Cuando venga la tentación, Dios te va a decir, ¿te acuerdas lo que hemos estado platicando en las madrugadas? Es esto. Y te he estado preparando para que digas que no a esto. Y usted dice, Señor, no a esta tentación. Y Dios te bendice, Dios te fortalece. Y eres un mejor cristiano cada día. Amén. No ore usted por las madrugadas cuando Dios lo levanta. Y le aseguro que cuando usted esté delante de la tentación, puede caer en ella. Va a caer en ella, o a lo mejor ya cayó en ella. Y hoy usted está en medio de un fuego de tentación y no de un fuego de prueba. Y usted dice, ¿cómo hago ahora para salir de aquí? Dios es grande en misericordia. Ahorita vamos a orar para que ese fuego termine en todos. Amén. Amén, iglesia. Pero debes de saber, ¿verdad?, que si Dios te está levantando en las madrugadas, no es que se te está yendo el sueño. Amén. Es Dios quien está irrumpiendo. Y dice ahí el verso 46. ¿Por qué dormir? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Venza la tentación, ¿verdad?, y obtenga la bendición que Dios le da. Santiago capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta. Diga conmigo, soportar. Otra vez diga, soportar. Se da cuenta, la Biblia nunca nos manda que enfrentemos la tentación. Dice que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido, ¿qué? ¿Resistido qué? Si se da cuenta, ahí sí tiene usted que resistir. Ahí sí usted tiene que enfrentar. Ahí sí usted tiene que pasar. Cuando tú resistas la prueba, no la tentación, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Le voy a enseñar esto, por favor, y póngame atención. Ahorita le voy a enseñar en la Biblia que dice que la tentación viene de parte del diablo y no de Dios. ¿De quién viene la tentación? Cuando el diablo te tienta, Dios te prueba a que digas que no.
Y dice la Biblia, si tú resistes la prueba, tú dices, pastor, es que mire, así tengo muchas ganas de decirle que sí a la tentación, pero le voy a decir no por amor a mi Señor. Entonces dice la Biblia que eso se convierte en prueba y que Dios te da una corona de bendición. Amén, iglesia. Dios usó la tentación. En la tentación que el diablo puso delante de ti para hacerte caer, Dios la va a usar para prueba. La prueba que Dios ponga delante de ti para levantarte, el diablo te va a querer tentar a que la abandones, a que dejes de hacerlo. Tú estás sirviendo a Dios y el diablo te va a decir, ¿para qué sirves? No sirvas. Ahí deja que lo hagan los demás. Tú no. Y entonces tú te haces a un lado y caes en esa tentación. Perdiste la bendición de la prueba de Dios. Siempre va a haber una lucha en nuestro interior a querer abandonar la prueba de Dios y a querer recibir la tentación del diablo. Amén. Dios, nuestro Señor, reprenda a Satanás y nos ayude a mantenernos en victoria en medio de la tentación. Amén. La prueba nos muestra quiénes somos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Diga conmigo, se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, ¿el fuego qué? La probará. ¿Verdad? Yo se lo he dicho muchas veces. ¿Sabe usted cuánta gente he tenido yo delante de decir, yo soy fiel a Dios? Y cuando viene el fuego de la prueba, resultó ser muy infiel. Y abandonó las cosas del Señor. ¿Verdad? Hay gente que dice, yo tengo un ministerio a las naciones y no sale ni a predicar a su colonia. Entonces cuando vienen las pruebas, dice la Biblia, Dios te manifiesta quién en realidad tú eres. Tú puedes venir aquí a apantallarnos a todos con una corbata y un saco. Amén. Y decir, no, yo soy así un santo ungido, aleluya, 4 veces santo. Tú puedes venir a apantallarnos aquí a la iglesia. ¿Verdad? Yo siempre se lo he dicho, hay gente que se sienta conmigo y me dice, yo tengo 40 años de ser cristiano, he estado con el pastor fulano y con la pastora fulana, con el apóstol fulano y la apóstola fulana. Toco, sé hebreo, arameo, griego, practico el boxe, herrería, albañilería, de todo. Toco el teclado, de oreja toco la guitarra y empiezan a decir un montón de cosas. Muy bien, siéntese 2 meses. ¿Cómo? ¿Yo, el santo ungido del Señor, 4 veces santo? ¿Casi querubín? ¿Me voy a sentar aquí? No. A mí denme la de predicador, si quieren. Amén. No, dice la Biblia, el fuego prueba en realidad quién tú eres. El fuego te va a probar. ¿Fuego de tentación o fuego de prueba? Si tú dices, yo soy un buen cristiano, el fuego de la prueba te lo va a decir. Amén. Si usted dice, yo soy, verdad, sí, un buen cristiano, el fuego de la tentación te lo va a decir. ¿Sí me explico, iglesia? Entonces, no necesitas tú andar con tus tarjetitas de presentación diciendo quién tú eres. Cuando estás en medio de la tentación, en medio de la prueba, ahí se manifiesta. Ahí de verdad se ve. Mire, hay gente que está platicando conmigo y Dios me dice, todo lo que te está diciendo es mentira. Es falso, no es cierto, no es real, no es verdadero. Amén. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Es que nadie puede engañar ni burlarse de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos saber que el fuego de la tentación y el fuego de la prueba nos va a manifestar quiénes somos. Amén, iglesia. Es muy importante que siempre mantengamos presente, ¿verdad?, quiénes somos, y de ahí dependen las decisiones que tomamos. Si tú dices, yo soy un cristiano con muchas debilidades, entonces ¿sabes cuáles son tus decisiones? No estar en lugares donde abunda la tentación. ¿Sabes cuál debe ser tu decisión? Estar en lugar donde abunda la presencia de Dios y buscar que Él te fortalezca, que Él te ayude, que Él te levante, que Él levante tu vida espiritual para que puedas decir que no. Es que si usted dice, yo soy un cristiano débil en tentación y andas buscando la tentación, te estás engañando a ti mismo.
El fuego lo va a probar, lo va a manifestar. Amén. Amén. Entonces es importante que nosotros podamos aprender a identificar, a saber cuál es la diferencia, entre el fuego de la tentación y el fuego de la prueba. Entonces hay muchos que a nuestros ojos parecen muy espirituales, fieles seguidores de Cristo, y cuando entran en la prueba continúan siendo fieles, continúan amando al Señor, continúan sirviendo al Señor, continúan buscando a Dios de todo corazón. El fuego de la prueba nos manifestó quiénes eran. Mire, hay personas que me llaman, me dicen, pastor, nos acaba de pasar tal tragedia, y yo voy a su casa a visitarlos esperando verlos destrozados, hechos pedacitos, y cuando llego los veo alegres, los veo en paz, los veo fuertes, y les digo, ¿cómo se sienten? Nos sentimos bien, porque sabemos que Dios está con nosotros, y el fuego de esa prueba está manifestando quiénes ellos son, está manifestando quién tú eres. Y usted dice, yo estoy pasando por un montón de situaciones difíciles, y te vienes abajo, dejas de venir a la iglesia, ya no quieres saber nada de Dios. Se está manifestando quién tú eres. Amén. Entonces no sea de esos cristianos, ¿verdad?, que una vez al año visitan la iglesia y se dicen cristianos, ¿verdad?, de una vez al año, cuando se sienten bien y cuando todo va bien y cuando no hay pruebas y no hay dificultades, entonces dicen, Señor, aquí estamos, soy todo tuyo, te quiero servir a ti, soy fiel seguidor tuyo. Cuando estás en medio de las pruebas se va a manifestar quién eres. ¿Alabas a Dios en la iglesia? Alaba a Dios también allá en las pruebas, en las dificultades. ¿Alabas a Dios en la célula? ¿Alabas a Dios cuando estamos, verdad, en tiempo de adoración, de danza, cantas, brincas, saltas y declaras, Señor, tú eres mi Dios y tú eres mi fortaleza y mi bendición? También tienes que hacerlo cuando estás frente a la prueba. Y dices, estoy pasando por un fuego de prueba. Mi alma se siente muy dolida, muy lastimada. Me siento muy mal. Pero sé que Dios está conmigo. No sé cómo, pero yo sé que Dios me va a sacar de esta. No sé de qué manera, no sé de qué forma, pero sé que Dios nos va a ayudar. Y si Dios nos permitió entrar a esta prueba, es necesario. Diga conmigo, es necesario. Aunque no la entiendas, es necesario. Dios nunca nos ha prometido en su palabra explicarnos las pruebas. Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Aunque no lo entiendas, Dios no te va a explicar las pruebas, pero te aseguro que Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Amén, iglesia. Él va a estar con nosotros ahí. Las pruebas, ¿verdad?, hacen que puedan salir fuerza de donde pensamos que no teníamos. Dios está con nosotros. Las pruebas te hacen un mejor cristiano. Las pruebas son para edificarte. Las pruebas son para quitarte todo lo impuro, todo lo impuro. ¿Cuántos conocen la historia de los 3 amigos de Daniel que echaron al horno de fuego? Dice la Biblia que lo único que se quemó ahí fueron las ataduras con las que los echaron. Cuando tú entras al fuego de la fuego de Dios, ¿verdad?, hay muchas ataduras en tu vida, muchas ataduras de pecado de las cuales no has podido ser libre. Ahí Dios las quema, se consumen en el fuego de Dios. Se consumen. Dice la Biblia que cuando ellos salieron, ni su ropa olía a humo. Salieron del horno y ni sus vestiduras olían a humo. Nadie se va a dar cuenta que tú estabas en un fuego de prueba, porque ni tus vestiduras van a oler a humo. Amén. ¿Sí me entiende? Y cuando usted diga, ¿verdad?, salí de esta prueba. Cuando entré a esta prueba era muy mal hablado. Decía muchas maldiciones, decía muchas mentiras. Dios me metió a esta prueba y ahora me doy cuenta que ya no digo maldiciones, que ya no digo mentiras. Ahora me doy cuenta que mis ataduras fueron quemadas en ese fuego de la prueba. Amén. Las pruebas nos hacen mejores cristianos. Número 4 y último. Mueva por favor al que tiene a su lado y dígale, deja de dormirte que ya te vio el pastor. Número 4 y último. Si no se levanta, pues peñísquelo por favor. Hebreos capítulo 2, verso 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso
para socorrer a los que son. ¿A los que son qué? A los que son tentados. Está hablando de Jesús y dice, Él mismo fue tentado y Él es poderoso para socorrerte. ¿Para qué? Socorrerte. Mire, escúcheme bien. La palabra socorro es una palabra para pedir ayuda cuando alguien te va persiguiendo. Así lo dice el diccionario. Cuando alguien te va persiguiendo y tú pides ayuda, la palabra que se usa es socorro. Y dice la Biblia aquí, Él es poderoso para ayudarte cuando una tentación te anda persiguiendo. Usted dice, pastor, estoy en la iglesia y no dejo de pensar en esa tentación. Estoy bañándome y ahí estoy pensando en la tentación. Estoy comiendo y ahí estoy, me persigue a todo lado. Dice la Biblia, el Señor es poderoso para socorrerte cuando alguna tentación nos persiga. Amén. Entonces es importante que nosotros podamos confiar en Él. Pídele a Dios que Él te ayude, que Él te pueda socorrer. Pídele a Jesús que Él te ayude, que Él te pueda socorrer. Amén. Pídale a Dios que le ayude a decir no a la tentación. Y no le esté diciendo a Dios, Señor, por favor, ayúdame para que no me cachen. Ayúdame para que nadie se dé cuenta. Deje de estarle pidiendo eso a Dios. Mejor invierta su tiempo en pedirle a Dios socorro para que le ayude a decir no. Y no esté ahí tronándose los dedos a oscuras haciendo lo malo diciendo, Señor, ayúdame para que nadie me vea. Que todos pasen y dale ceguera para que nadie se dé cuenta que aquí estoy pecando. Amén. Entonces no haga eso. Dice acá la Biblia que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a decir no a la tentación. Jesús te entiende y Él sabe por las cosas que tú estás pasando. Él conoce tus debilidades y Él está dispuesto a ayudarnos. Santiago capítulo 1, versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte. No digas que eres tentado de parte de Dios. Ay, yo creo que Dios me puso esta tentación. Pues ya será de Dios, pues le vamos a entrar. No. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿A quién tienta Dios? A nadie. Verso 14, sino que cada uno, diga conmigo, cada uno. Mire, porque cuando caes en tentación, es bien facilito echarle la culpa al otro, ¿verdad? Y por tu culpa. No. Cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Pastor, ¿qué significa concupiscencia? Significa desórdenes de los deseos de la carne. Las relaciones sexuales las inventó Dios. La fornicación y el adulterio es un desorden. Eso es una concupiscencia. Tener relaciones sexuales dentro del matrimonio es el orden de Dios. Amén. Pastor, ya tenemos 8 hijos, 10 hijos y ya tenemos 20 años de estar juntos. Aún así, sigues en fornicación. Y si no ordenas tu matrimonio y no te casas delante de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que de tu propia concupiscencia tú estás siendo atraído, tú estás siendo seducido. Y de las mentiras y de todo lo que tú quieras que se llame pecado. Amén. No es culpa de la otra persona, no es culpa de aquel con el que andas pecando, no es culpa de nadie, ni de tus papás. Porque hay gente que dice que yo soy alcohólico por culpa de mis padres. Tú decidiste seguir ese mismo camino. Fue tu decisión. Amén. Tenías la opción de romper con esa maldición, ser libre de esa maldición y decidir ser un hombre libre de alcoholismo. Pero lo más fácil fue culpar a tus padres y decir, por culpa de ellos yo ando en este pecado. Por culpa de ellos yo estoy en esto y en esto y en esto y en esto. Entonces hay muchas personas, mire, es que yo no me explico, ¿verdad? Hay muchachitas que salen embarazadas y dicen, fue por culpa de mi mamá. Yo digo que la mamá los metió a los dos un cuarto ahí juntos y... Amén. ¿Amén o no amén? Entonces no culpe a nadie más. Dice, cada uno, tú eres tentado
por las cosas que en tu carne te seducen y te atraen. Te seducen y te atraen. Ay, Dios maldiga la internet porque por culpa de ese internet ando viendo pornografía. No, no, no. Si la internet es una herramienta de mucha bendición, cuando se usa correctamente. Pero si tú andas, ¿verdad?, haciendo uso incorrecto de eso, es como siempre les he dicho, ¿verdad? ¿Cuántos en su celular traen su Biblia, en su tablet, en su computadora y a la par también andan viendo en su mismo aparato, andan viendo cosas incorrectas? Dicen, ay Señor, límpiame por favor el celular. Voy a borrar el historial para que se limpie. No, que te limpie el alma. Amén. Que te limpie el alma. Al lado de la carpeta de los de Miel San Marcos, de Marcos Witt, ahí tienes a Juan Gabriel. Ahí tienes a Luis Miguel. Dices, ay, así para cuando me sienta mal en la depre. Entonces me escucho a Luismi. Luismi me ministra. ¿Qué Luismi ni qué nada? Amén. Entonces tú tienes que renunciar a eso. Dígale por favor que está a su lado. ¿Te hablan a ti o me hablan a mí? Contéstele por favor y dígale, no te hablan, no te hagas, nos están hablando a los dos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Todos los jóvenes van a leer conmigo esto en la pantalla. Amén. Jóvenes, por favor, usted de 30 y tanto no se cuele. Quédese ahí en su lugar. Ahorita damos otro pasaje para tercera edad. Jóvenes, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bueno, Dios los escuchó. Dios les entendió porque yo no entendí nada acá. Amén. Huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. En este punto quiero decirle esto. Pablo le está hablando a Timoteo como joven. Pero hay personas de 40 años, 50 años, que se dejan seducir por pasiones juveniles. Amén. Por pasiones juveniles. Fíjese que el día que fuimos a registrar a Mateo, estábamos ahí en el registro, ¿verdad? Y había un señor, como de unos 50 años, con una muchachita como de unos 14 años, que iban a registrar un hijo de los dos. Amén. Entonces yo digo, bueno, ¿esta andaba buscando esposo o andaba buscando abuelo? Amén. Entonces, usted tiene que huir, por favor. Hay, ¿verdad?, un montón de hermanas, diga conmigo, aquí no hay ninguna, que todavía se creen jovencitas. Entonces, no, hay cosas que usted sabe como hermana, ¿verdad?, que usted las hace porque todavía sí se cree muy jovencita. Ay, pastor, es que lo que se arruga es el cuero, pero el alma sigue joven. Por favor, sosiéguese, gobiérnese. Amén. Entonces es importante que nosotros podamos saber, dice acá la palabra de Dios, huye también de las pasiones juveniles y sigue. Escúcheme bien, siga. Pastor, ¿cómo hago para sacarme esta tentación? Siga la justicia y la fe. ¿Con qué personas? El amor, perdón y la paz. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esta es una de las cosas que no le gusta a muchos cristianos. Cuando les decimos, ¿sabes qué? Hay mucha influencia a tus tentaciones por tus amistades. Y cuando uno le dice, tienes que romper esas amistades, dicen, mis amigos, mis camaradas, mis cuates, mis cuadernos de doble raya. Si no son mis amigos, son casi mis hermanas. Son las hermanas que nunca tuve. A tu hermana la tratas mal, le pegas, le jalas el pelo, la encierras en el baño y quién sabe qué más sanganadas le haces. Y a tus amigas dices, son mis amigas. Amén. Dice la palabra de Dios que tienes que buscar el amor, la fe, la justicia, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Entonces, por favor, la decisión es tuya. ¿Cuándo se va a terminar el fuego de la tentación en el que estás? Eres tú. Dile que no al diablo, dile que sí a Dios. Cambia tus amistades.
Busca cada día más del Señor. Amén.